Amigos del pueblo de Israel. ¿Quién fue Melquisedec y cómo fue amigo de Abraham? Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Recibió a Abraham tras la victoria contra los reyes y lo bendijo. Abraham, en señal de respeto y reconocimiento, le dio los diezmos. Es considerado un símbolo de paz y un precursor de sacerdocio eterno. ¿Por qué Jetro, suegro de Moisés, fue un aliado importante? Jetro fue sacerdote de Madián y dio sabios consejos a Moisés sobre cómo organizar al pueblo en jueces y líderes. Su apoyo mostró que incluso personas fuera de Israel podían contribuir al plan divino. ¿Qué papel tuvo Rahab en la conquista de Jericó? Rahab era una mujer cananea que protegió a los espías israelitas enviados por Josué. A cambio, pidió salvación para ella y su familia. Su fe fue reconocida por Dios, y es mencionada en la genealogía de Jesús. ¿Cómo ayudó Ruth al pueblo de Israel? Ruth, moabita, fue leal a su suegra Noemí y se convirtió al Dios de Israel. Su fidelidad y matrimonio con Booz la integraron al pueblo. Es bisabuela del rey David, mostrando cómo los gentiles pueden ser bendecidos por su fe. ¿Qué hizo Hiram, rey de Tiro, por el rey Salomón? Hiram fue un aliado estratégico que proporcionó madera de cedro, trabajadores y conocimientos técnicos para construir el templo de Jerusalén. Su alianza fue una bendición para Israel durante un tiempo de paz. ¿Quién fue Ciro el Grande y por qué fue considerado ungido por Dios? Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia y permitió el regreso de los judíos a Jerusalén para reconstruir el templo. Fue llamado ungido por Isaías, aunque no era israelita, por cumplir un propósito divino. ¿Cómo Ester y Mardoqueo defendieron al pueblo de Israel? Ester, una joven judía convertida en reina de Persia, intercedió ante el rey para salvar a su pueblo del exterminio planeado por Amán. Mardoqueo, su primo, descubrió un complot contra el rey y fue elevado en honor. ¿Qué hicieron Nehemías y Esdras por el pueblo de Israel? Ambos lideraron el regreso de los exiliados. Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén, Esdras restableció la ley de Dios. Su liderazgo fue crucial para restaurar la identidad nacional y espiritual del pueblo. ¿Cómo ayudó la reina de Saba a Salomón? Aunque no fue una aliada política directa, su visita y reconocimiento de la sabiduría de Salomón fortalecieron el prestigio de Israel. Llevó oro, especias y piedras preciosas, contribuyendo a la prosperidad del reino. ¿Por qué Nabucodonosor es a veces considerado instrumento de Dios? Aunque destruyó Jerusalén, Jeremías y otros profetas lo vieron como un instrumento del juicio de Dios sobre un Israel rebelde. Más tarde reconoció la soberanía de Dios tras su castigo divino. Enemigos del pueblo de Israel. ¿Quién fue faraón en la época de Moisés y por qué es considerado enemigo? El faraón de Egipto esclavizó al pueblo de Israel y se negó a dejarlos ir pese a las plagas. Su terquedad llevó a la muerte de los primogénitos y a la destrucción de su ejército en el Mar Rojo. ¿Por qué los amalecitas fueron enemigos acérrimos? Los amalecitas atacaron a Israel sin provocación durante el Éxodo. Dios ordenó su destrucción total. Saúl desobedeció esta orden, lo que le costó el reino. ¿Qué hicieron los moabitas y amonitas contra Israel? Ambos pueblos se opusieron al avance israelita. En diversas ocasiones, conspiraron o guerrearon contra Israel. Sin embargo, personajes como Ruth muestran que no todos fueron enemigos. ¿Quién fue Balac y qué intentó hacer contra Israel? Balac, rey de Moab, contrató al profeta Balaam para maldecir a Israel. Sin embargo, Dios transformó las maldiciones en bendiciones. Balac representa la oposición espiritual y política a Israel. ¿Quién fue Goliat y qué simboliza? Goliat fue un guerrero filisteo derrotado por el joven David. Representa la arrogancia de los enemigos de Dios y cómo la fe puede vencer el poder físico. ¿Qué papel jugaron los filisteos en la historia de Israel? Fueron enemigos frecuentes en el periodo de los jueces y reyes. Combatieron a Sansón, Saúl y David. Eran una amenaza constante para la seguridad de Israel. ¿Quién fue Sennacherib y cómo amenazó a Jerusalén? Sennacherib, rey de Asiria, sitiaba Jerusalén durante el reinado de Ezequías. Se burló del Dios de Israel, pero un ángel lo derrotó matando a 185,000 soldados. ¿Qué hizo Nabucodonosor contra Jerusalén? Destruyó el templo en el 586 a.C.,
exilió al pueblo y acabó con la monarquía davídica temporalmente. Aún así, Dios lo usó para corregir a Israel. ¿Por qué Amán es considerado uno de los mayores enemigos? Amán, en el libro de Esther, planeó exterminar a todos los judíos del imperio persa. Su orgullo y odio fueron castigados cuando murió en la horca que preparó para Mardoqueo. ¿Qué rol jugaron los samaritanos como opositores? Durante la reconstrucción del templo y los muros, los samaritanos se opusieron activamente. Aunque tenían raíces israelitas, mezclaron su fe con prácticas paganas y rechazaron la autoridad de Jerusalén. Personajes bíblicos clave. ¿Quién fue Abraham y por qué es importante? Patriarca de Israel, llamado por Dios para formar una gran nación. Su fe fue contada por justicia y es ejemplo de obediencia. ¿Cómo fue Moisés un líder fundamental? Liberó al pueblo de Egipto, recibió la ley en el Sinaí, y condujo al pueblo por el desierto. Es el legislador por excelencia. ¿Qué papel tuvo Josué en la conquista de Canaán? Líder tras Moisés, guió la entrada a la tierra prometida. Bajo su mando cayeron Jericó y otros pueblos cananeos. ¿Quién fue Débora y por qué se destacó? Jueza y profetisa. Lideró a Israel a la victoria contra Sísara. Su historia muestra el liderazgo femenino ungido por Dios. ¿Por qué fue importante el rey David? Unificó Israel, derrotó a los enemigos, escribió muchos salmos. Fue varón conforme al corazón de Dios. ¿Qué sabiduría tuvo Salomón? Pidió sabiduría en lugar de riquezas. Construyó el templo y fue famoso por su juicio justo, como con las 2 mujeres y el bebé. ¿Quién fue Elías y cómo enfrentó la idolatría? Profeta que confrontó al rey Acab y los profetas de Baal. Fue llevado al cielo en un torbellino, sin morir. ¿Qué hizo Eliseo como sucesor de Elías? Realizó muchos milagros, como multiplicar aceite y resucitar un niño. Fue consejero de reyes y defensor de Israel. ¿Por qué Isaías es uno de los profetas más importantes? Profetizó sobre el Mesías, el sufrimiento del siervo de Dios y la restauración de Israel. Su mensaje es tanto juicio como esperanza. ¿Cómo Jeremías anunció el juicio de Dios? Profetizó la caída de Jerusalén y vivió la destrucción. Sufrió rechazo, pero se mantuvo fiel al mensaje divino. ¿Qué relación tenía Israel con Egipto durante la historia bíblica? La relación entre Israel y Egipto fue compleja y multifacética. Egipto fue inicialmente un refugio en tiempos de hambre, cuando José, hijo de Jacob, fue vendido como esclavo y posteriormente elevado a primer ministro. Por su causa, Jacob y toda su familia descendieron a Egipto, donde fueron bien recibidos inicialmente. Con el tiempo, los israelitas crecieron en número y fuerza, lo cual causó temor en un nuevo faraón que no conocía a José. Entonces comenzaron los años de esclavitud y opresión, Éxodo 1. Moisés fue levantado como libertador, y Egipto pasó a representar la opresión y la idolatría en la conciencia nacional israelita. Más tarde, los profetas reprendieron a Israel por querer regresar a Egipto o por aliarse con ellos en tiempos de peligro, advirtiendo que su confianza debía estar en Dios, no en potencias humanas. Egipto fue tanto refugio como opresor. Su relación con Israel es un símbolo del mundo y del lugar del que Dios saca a su pueblo para llevarlo a la libertad. ¿Por qué Dios permitió que Israel tuviera enemigos? Dios permitió la existencia de enemigos alrededor de Israel por varias razones espirituales, históricas y pedagógicas. Una de las razones fue probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos del Señor después de la muerte de Josué. También para enseñar guerra a las nuevas generaciones que no la habían conocido. En otros casos, los enemigos fueron instrumentos de juicio cuando el pueblo caía en idolatría o desobediencia, como en el caso de los filisteos, asirios o babilonios. Los enemigos también resaltaban la necesidad de dependencia total en Dios, y muchas veces su intervención gloriosa ocurría cuando el pueblo clamaba en angustia. Conclusión: los enemigos eran permitidos por Dios para probar, corregir, formar y recordar al pueblo su necesidad de depender de Él. ¿Qué significa ser enemigo de Dios según la Biblia? Ser enemigo de Dios es una posición espiritual que va más allá de las naciones que luchaban contra Israel. En el Nuevo Testamento, Santiago 4:4 declara: el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La enemistad con Dios es un estado de oposición voluntaria a su voluntad, su santidad y su reino.
Romanos 5:10 dice que siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mostrando que antes de conocer a Cristo, todos estábamos en enemistad con Dios a causa del pecado. También Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Conclusión, ser enemigo de Dios no depende solo de una nación o grupo, sino de una actitud interior que rechaza su señorío. La única solución es la reconciliación por medio de Jesucristo. ¿Cómo fueron tratados los extranjeros que apoyaban a Israel? Los extranjeros que decidían temer al Dios de Israel y aliarse con su pueblo eran generalmente bien recibidos. Ejemplos como Rahab la cananea, Ruth la moabita y Urías el hitita muestran que Dios no rechazaba a los extranjeros que se unían a su pacto. El trato a los extranjeros fue regulado por la ley mosaica, que mandaba, no angustiarás al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Se les daba acceso a las bendiciones del pueblo si guardaban la ley y servían al Señor. Conclusión, Dios valoraba a los extranjeros que se acercaban en fe. En su trato, Israel debía recordar su pasado y actuar con justicia y misericordia. ¿Qué enseñanzas nos deja la historia de Sansón y los filisteos? La historia de Sansón refleja la lucha constante entre Israel y los filisteos, un enemigo poderoso y dominante. Sansón fue un juez con una fuerza sobrenatural dada por Dios para liberar a Israel. Sin embargo, su vida también muestra las consecuencias de la desobediencia, la lujuria y la falta de dominio propio. Los filisteos lograron capturarlo mediante la traición de Dalila. Pero en su muerte, Sansón oró a Dios, y con sus últimas fuerzas derribó el templo filisteo matando a miles. Esta victoria postrera demostró que, incluso en la debilidad, Dios puede usar a un instrumento arrepentido para cumplir su propósito. Conclusión, Sansón y los filisteos muestran que el poder de Dios es mayor que la debilidad humana y que Él puede dar victoria aun cuando todo parece perdido. ¿Cómo trató Dios a los enemigos de Israel en los Salmos? Los Salmos reflejan la profunda relación entre el pueblo de Dios y sus enemigos, tanto físicos como espirituales. A menudo, el salmista clama por justicia y protección, pidiendo que los enemigos sean confundidos y derrotados. Al mismo tiempo, los salmos muestran que Dios es refugio para los que en Él confían y justo juez contra los malvados. Por ejemplo, el Salmo 18 describe cómo Dios libra a David de todos sus enemigos. El Salmo 23 afirma, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Conclusión, en los Salmos, Dios aparece como defensor del justo, enemigo del impío, y garante de que la justicia prevalecerá a su tiempo. ¿Qué dice el libro de Jueces sobre los ciclos de opresión y liberación? El libro de Jueces describe un patrón cíclico que se repite: el pueblo peca, Dios permite que enemigos los opriman, el pueblo clama, Dios levanta un juez que los libera, y luego vuelven a pecar. Este ciclo se repite varias veces con diferentes enemigos, moabitas, madianitas, filisteos, etc. Este libro muestra la infidelidad constante del pueblo y la misericordia inquebrantable de Dios. Aunque Israel caía repetidamente, Dios no dejaba de responder a su clamor. Conclusión, el ciclo de Jueces muestra tanto la fragilidad humana como la fidelidad divina. Nos enseña a volver a Dios cada vez que fallamos. ¿Qué rol jugaron los profetas frente a los enemigos de Israel? Los profetas fueron la voz de Dios para advertir, consolar y anunciar el juicio o la redención. En tiempos de guerra o amenazas extranjeras, los profetas como Isaías, Jeremías, Elías y Eliseo revelaban el propósito de Dios, a veces anunciando derrota como castigo por el pecado, y otras veces victoria como señal de fidelidad. Por ejemplo, Isaías alentó a Ezequías durante el sitio de Jerusalén por Asiria. Jeremías anunció la destrucción por Babilonia, pero también la restauración futura. Los profetas no solo se enfrentaban a enemigos externos, sino también a la incredulidad interna del pueblo. Conclusión, los profetas enseñan que no hay amenaza externa que sea mayor que la infidelidad interna. Su misión era alinear al pueblo con la voluntad de Dios. ¿Por qué el cautiverio babilónico fue un punto de inflexión? El cautiverio babilónico, 586 a.C., marcó el fin del reino de Judá y la destrucción del templo. Fue la culminación de siglos de idolatría y rebelión. Los profetas lo habían advertido, pero el pueblo no escuchó. Durante el exilio, surgieron figuras como Daniel, Ezequiel y el redescubrimiento de la ley de Dios. Fue un punto de inflexión porque, tras el exilio, Israel nunca volvió a practicar la idolatría como antes.
También fue el contexto para el desarrollo del judaísmo post-templo, la sinagoga y una mayor expectativa mesiánica. El exilio fue juicio, pero también purificación. Preparó al pueblo para una relación más profunda con Dios y para la venida del Mesías. ¿Qué promesas se le dieron a Israel sobre la protección divina? Desde Abraham, Dios prometió proteger a Israel como su pueblo escogido: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. A lo largo del Pentateuco, Dios repite que, si Israel obedece, Él será su escudo contra sus enemigos. Los salmos y los profetas refuerzan esta promesa: no se dormirá el que guarda a Israel. También afirma: no temas, porque yo estoy contigo. Conclusión: la protección divina sobre Israel estaba condicionada a la fidelidad. Aunque fueron disciplinados, Dios nunca los abandonó completamente. Pregunta sobre simbolismo y profecía. ¿Qué simboliza Egipto en el contexto espiritual? Egipto simboliza el mundo, la esclavitud del pecado y la opresión del pasado. Salir de Egipto representa la redención que Dios otorga a su pueblo, como lo vemos en la Pascua. También representa la tentación de volver a la antigua vida. ¿Cómo representan los enemigos externos las luchas internas del creyente? Los enemigos externos como cananeos o filisteos representan nuestras pasiones, tentaciones y el pecado. La lucha del creyente no es solo física, sino espiritual. Vencer enemigos es vencer el ego, la incredulidad y la desobediencia. ¿Quién es el verdadero enemigo según el Nuevo Testamento? Satanás es el verdadero enemigo, junto con el pecado y la muerte. Jesús venció estos enemigos en la cruz y su resurrección. Los enemigos físicos son solo sombras de una batalla más profunda. ¿Por qué Jesús dijo amad a vuestros enemigos? Jesús llama a sus discípulos a una justicia superior. Amar a los enemigos refleja el carácter de Dios, quien hace salir el sol sobre justos e injustos. No es debilidad, es poder espiritual. ¿Qué enseñanza hay en la destrucción de los enemigos de Israel? Demuestra la santidad de Dios, su justicia y la seriedad del pecado. También enseña que Dios pelea por los suyos cuando ellos confían plenamente en Él. ¿Qué aprendemos del perdón hacia los enemigos, como hizo José con sus hermanos? Aprendemos que la soberanía de Dios puede usar incluso las acciones de enemigos para bien. El perdón es parte esencial del plan de Dios. ¿Cómo se refleja la fidelidad de Dios a pesar de los enemigos? Dios nunca desampara a su pueblo, aun cuando están rodeados. Las historias bíblicas muestran su fidelidad en medio de la adversidad y el peligro. ¿Cuál es el papel del Mesías frente a los enemigos de Israel? El Mesías trae paz, justicia y redención. Él es el libertador definitivo que destruye los enemigos espirituales y establecerá un reino de justicia. ¿Qué promesas mesiánicas hay sobre la paz y la justicia final? Isaías y Zacarías hablan de un reino donde no habrá más guerra. Forjarán sus espadas en rejas de arado. Es la esperanza del reino de Dios manifestado plenamente. ¿Cómo se debe tratar a los enemigos hoy, según la ética bíblica? Con perdón, misericordia y oración. Romanos 12:20 enseña a dar de comer al enemigo y a vencer el mal con el bien. Imitar a Cristo implica actuar en amor incluso hacia los que nos persiguen.